¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un programa más de Mediatores Live, siempre hablando de temas que nos preocupan a todos e intentando buscar, como siempre, las mejores soluciones posibles. El día de hoy tenemos un programa sumamente especial, ya que nos acompañan reconocidos representantes de la Administración de Justicia y también, por supuesto, de la justicia alternativa, como es el caso de la mediación y en general los medios alternativos de solución de conflictos. Y esto por cuanto, y yo había conversado previamente con los panelistas, los niveles de conflictividad han aumentado durante la pandemia, los conflictos también han aumentado y tenemos, y vamos a ver si es que podemos hablar ya de un colapso del sistema judicial. Y dentro de todo esto, tratar de ver las causas que originan los conflictos y explorar las posibles soluciones que tenemos para estos. Y desde ya queremos agradecer a los profesionales que nos acompañan en este conversatorio, la doctora Olivia Cortés Bonilla, guayaquileña, reside en Quito desde hace 20 años y pues es una de las pioneras en el campo de la mediación en Ecuador. Nos acompaña el doctor Guillermo Roballo. Él es representante del Consejo de la Judicatura. Actualmente se desempeña como subdirector nacional de Centros de Mediación y Justicia de Paz y también es el encargado de la Subdirección Nacional de Derechos Humanos, ambas dependientes de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura. Nos acompaña también la abogada Emilia Grijalva. Ella es una abogada experta en medios alternativos de resolución de conflictos. Tiene una amplia trayectoria en el campo de arbitraje nacional e internacional y actualmente se desempeña como directora del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienen un amplio currículum y una amplia experticia en el tema de la mediación y los medios alternativos de solución de conflictos, nuestros panelistas invitados. La doctora Olivia Cortés es magíster en Derecho de la Familia, tiene la especialización en mediación y arbitraje, también tiene una maestría en temas de género y desarrollo y es especialista en derechos humanos. Así que, bueno, nos van a hablar muchísimo y sobre todo nos van a dar, como yo digo siempre, esa luz y esa guía que todos necesitamos en estos momentos tan difíciles que atraviesa nuestro país. Así que, bueno, les doy ya la bienvenida a todos los panelistas y voy a empezar con la doctora Olivia Cortés preguntándole, pues, si es que es verdad o es solo una percepción que los conflictos han aumentado durante esta pandemia. Doctora, bienvenida, buenas tardes. Bien, muchas gracias, Joana, por esta importante iniciativa y gracias por compartir este importante panel con mis contertulios, como es el doctor Guillermo Roballo, como es la compañera directora del Centro de Mediación y contigo también. Sí, realmente que cuando hablamos de los conflictos, de manera general, el conflicto genera situaciones diversas de acuerdo a los niveles de escalamiento. Pero en este caso, que es una situación mundial que atraviesa la humanidad por la situación del COVID, pues técnicamente los conflictos tienen que aumentar por todos los niveles de confinamiento, por la escasez de los recursos, por la exasperación de las relaciones humanas. Vivimos en relaciones, pero estas relaciones se exasperan en el momento de la crisis y mucho más con las personas que no conocen de estas herramientas para hacer contención a las crisis. Entonces creo que los conflictos familiares se dispararon, como se conoce de los informes de organismos nacionales e internacionales y de manera especial los conflictos familiares. Sabemos que la sociedad
y que la familia, que es parte de la sociedad, sigue conviviendo ese paradigma de las relaciones de género, las relaciones de poder que generan una serie de fricciones en las personas más vulnerables, como son mujeres embarazadas, personas de tercera edad, personas con discapacidades, niños, niñas y adolescentes. Es decir, que este tema estructural de la violencia que engendran las relaciones de poder se dispararon por efectos de la pandemia. El convivir en confinamiento, el estar más juntos cada día, y sobre todo el hecho de que nuestros espacios vitales se fusionaron. El espacio laboral con el espacio familiar y con el espacio de recreación. Yo me pongo a pensar que cuando uno está en el espacio laboral, sabe que tiene responsabilidades en el hogar, en la familia, pero hay un alto. Cuando sales del trabajo, hay un alto hasta que llegas a la casa, un respirar, un oxigenarte, de conversar con alguien, de tomarte un café, o de llegar a la casa en el tiempo de llegada te da un alivio, un respiro hasta que tú retomas nuevas actividades. Esta fusión de los tiempos sí ha generado muchos conflictos, muchas tensiones que tenemos que aprender a manejarlos y convivir con ellos. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor Guillermo Roballo. Pues nos ha comentado la doctora Olivia Cortés que efectivamente los conflictos han aumentado. Nuestra siguiente pregunta es si es que el nivel de intensidad o la violencia o la agresividad también es un efecto de la pandemia, es decir, no solo tenemos más números de conflictos, sino tenemos conflictos de unos niveles de intensidad muy altos. ¿Es esto correcto? Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Joana, Olivia, Emilia, qué gusto poder compartir directamente aquí con ustedes. Y definitivamente yo coincido con lo que plantea hace un momento Olivia, en el sentido de que este escalamiento de conflictos también va haciéndose lastimosamente un escalamiento en cuanto a la agresividad o al nivel ya de tope de esos conflictos. O sea, y si es que nosotros nos podemos a pensar que, por ejemplo, en una situación o en una relación de cotidianidad, en donde posiblemente en tu hogar estás bajo un determinado nivel de estrés o depresión, pero que ahora a ese nivel de estrés y depresión posiblemente le tengas que aumentar el hecho de que hayas perdido el trabajo, o de que posiblemente te recortaron el salario porque la empresa X o la entidad X del Estado en donde estabas trabajando tuvo que hacer ese recorte, y eso va repercutiendo en una serie de condicionalidades familiares, el tema va siendo mucho más grave. Ahora, en ninguno de los casos eso es justificativo para aumentar los niveles de agresividad, pero podemos decir que claramente lo único que no hemos tenido en pandemia o no hemos tenido en cuarentena son las agresiones. Como ustedes saben, la Subdirección de Mediación y de Justicia de Paz es parte de la Dirección Nacional de Acceso a Servicios de Justicia, y como parte de esta dirección manejamos las estadísticas sobre niveles de violencia. Recordemos que uno de los pocos servicios de justicia que no tuvo que cerrar o que no pudo cerrar porque es parte de lo prioritario es justamente la atención en unidades de violencia. Y tenemos que decir que obviamente comparativamente al periodo 2019, si es que hablamos en periodo de meses, el número es mucho menor, pero el haber atendido alrededor de 6.800 causas de violencia flagrante durante los 3 meses iniciales de pandemia son cifras alarmantes y graves. Si es que a eso le sumamos el hecho del número de mujeres, del número de hombres, del número de niños, niñas y adolescentes que no pudieron denunciar, la cifra posiblemente está subvalorada en un 25%, en un 30%. Y no es nada nuevo, y con esto quisiera redondear la idea, que lastimosamente las cifras cuando estamos hablando de feminicidios, de muertes, asesinatos de niños, niñas y adolescentes, en este último periodo han aumentado. Y si a eso le vemos otros niveles de violencia,
vemos que lastimosamente la respuesta ante esa pregunta de que si es que la agresión está subiendo, es que lastimosamente sí. Y eso también se da por una serie de factores que no solamente tienen que ver con estos factores endógenos, sino también factores propios de cada una de las vivencias que tenemos como personas en nuestros círculos familiares, sociales, educativos, que como bien lo señalaba la Olivia hace un momento, lastimosamente se han diluido, se han perdido. Ya no tienes ese espacio en estos momentos de marcar con toda la claridad dónde inicia el uno, dónde termina el otro. Perfecto, muchas gracias. Doctora Emilia Grijalva, pues ya sabemos que hay más conflictos, que los conflictos tienen una carga más alta de agresividad. Veamos ahora un poco el momento de resolver el conflicto. En algún momento el conflicto tiene que resolverse o terminarse o extinguirse. Sin embargo, la predisposición de las partes o el posicionamiento de las partes a veces es de alguna manera un poco flexible, o a veces son posiciones muy duras o están en una situación de ensimismamiento muy fuerte. ¿Cómo lo ve usted desde el Centro de Mediación que dirige en cuanto a la disposición de las partes para poder resolver estos conflictos durante la pandemia? Gracias, Joana. Buenas tardes, y buenas tardes, Guillermo, Olivia. Un placer compartir con ustedes este panel. Bueno, me sumo primeramente a lo que acaban de comentar mis colegas. Tanto el nivel de conflictividad como el nivel de agresividad han aumentado de forma alarmante en estos meses de pandemia. Tenemos estadísticas del ECU 911 que reciben 278 llamadas diarias por motivos de violencia intrafamiliar. En efecto, los conflictos en temas familiares es uno de los más usuales actualmente. Muchísimas parejas se han separado en épocas de pandemia. Pero no solo eso, también tenemos conflictos por temas laborales, por la cantidad de relaciones laborales que se terminaron, por un lado por la paralización del sistema productivo, de los negocios que han quebrado, y también muchísimos temas de arrendamientos. Recordemos que hay muchos locales comerciales que se encuentran en arriendo y que los arrendadores no han recibido el canon porque los inquilinos no pueden pagar, no pueden acceder a ese pago porque no tienen las fuentes de ingreso con las que gozaban o que tenían hace poco. En cuanto a la predisposición de las partes para solucionarlo, yo diría que actualmente todas las partes buscan llegar a un acuerdo. Recordemos que el sistema judicial está paralizado o que la atención es irregular, por decirlo menos, justamente por la situación en la que nos encontramos. Y que si bien ya estaba saturado de casos, ahora se encuentra mucho más saturado porque tienen que reanimar los que quedaron paralizados y recibir y sustanciar los nuevos casos que están llegando. Es por eso que las partes están buscando llegar a acuerdos, ya sea a través de transacciones, de actas transaccionales, de acuerdos privados, o a través de la mediación. Lamentablemente, y debo reconocer, la mediación todavía no ha alcanzado un nivel de difusión importante a nivel nacional. Muy pocas personas, si vemos el global de ciudadanos, muy pocas personas conocen las bondades de la mediación, conocen los efectos de la mediación, conocen cómo acceder a una mediación, y es por eso que se echan para atrás, tratan de hacer las cosas a su modo, a través de acuerdos privados que muchas veces se tornan inejecutables, que tienen vicios, en los que las relaciones, las fuerzas que van a estar ahí involucradas no van a ser equitativas. Sí creo que si hubiese un poco más de difusión, habría más voluntad de las partes de buscar estos métodos, pero al menos en mi experiencia en la Cámara de Comercio de Quito puedo decir que muchísimas personas están buscando estas vías de solución. Y lo único que hay que hacer es informarles precisamente de todos los rasgos y características de la mediación y las ventajas que conlleva, y hacerles notar que si es que se ponen en los zapatos de los otros y pueden ceder en sus posiciones, se puede llegar a acuerdos perfectamente. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a hablar un poco del tema de justicia, ya que este conversatorio lo habíamos intitulado La mediación, una forma
de realizar justicia en medio de la pandemia. Sabemos que la justicia, la administración de justicia, pues está viviendo también una crisis sin precedentes. Dentro de este contexto, doctora Olivia Cortés, con toda la experiencia que usted tiene en el ámbito de solución de conflictos, ¿cuáles deberían ser las prioridades en general de los operadores jurídicos? Y me refiero a abogados, jueces, mediadores, secretarios, es decir, de todas las personas que están apoyando de alguna manera para que la justicia sea una realidad para todos y todas. Bien, en relación al tema que ya estamos entrando, la mediación como medio para alcanzar la justicia en el Ecuador, yo empezaría haciendo algunas precisiones conceptuales, que la justicia es un fin del derecho. Eso es uno de los axiomas que siempre se repite socialmente, y que el derecho existe para realizar a la justicia. Y entonces, y cuando estamos hablando de la justicia, en términos jurídicos, en términos de los espacios jurisdiccionales, estamos pensando en qué? En principios, en normas, en métodos, en procedimientos. Cuando estamos hablando de otras formas de acceder a la justicia, estamos hablando de los métodos alternativos de resolución de conflictos que no son producto de la modernidad, que es un producto trabajado históricamente en las diferentes sociedades del mundo, ¿verdad? Entonces, con estas precisiones, yo pienso que hay una justicia pensada desde el poder jurisdiccional y otra es la justicia pensada desde los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y yo pongo el ejemplo. Cuando una madre de familia llega al centro de mediación de la PUCE, ella dice, bueno, vengo porque el padre no le pasa las pensiones de alimentos. Quiero que se haga justicia con mi hijo. Entonces, esta justicia pensada desde la mediación va más allá de esa justicia que se practica en el sistema judicial. Y yo diría que va más allá, porque va más allá del cumplimiento de un derecho. Va apuntando a mejorar relaciones entre los progenitores, relaciones entre los hijos, entre los hermanos, entre la familia, creando y armonizando un sistema para la convivencia humana. Y entonces pienso que, dada la situación que vive el sistema judicial, como lo acaba de expresar Guillermo, pues los abogados, los ciudadanos, los mediadores tendrían que optar por un espacio más amplio de resolución de sus controversias y de acceder a una justicia ágil y rápida, como es la mediación que se practica en los centros. En estos momentos sabemos que la judicatura con gran agilidad trabajó el tema de la mediación telemática y luego por pedido ciudadano, por pedido de los mediadores, esta mediación telemática tiene algunas formas de practicarse que puede ser telemáticamente, totalmente mixta, telemática y presencial o presencial con las medidas de seguridad. Y entonces, bajo el conocimiento de esta situación, yo creo que la prioridad es trabajar los problemas desde esta metodología que es reconocida en el sistema judicial, que es un método probado en el mundo, que tiene todo un proceso de aplicación exitosa. Sus resultados son exitosos viniendo de las personas que han accedido a este sistema. Entonces, la prioridad es mayor difusión de métodos alternativos, mayor apertura del trabajo de los centros de mediación, que a veces por las condiciones propias de las instituciones no pueden trabajar
en la mediación, en las diferentes formas, pero están en condiciones y estamos en condiciones de dar una asesoría frente a la resolución de conflictos, porque nosotros sabemos que una asesoría oportuna va a impedir que el conflicto escale, va a permitir que las personas concienticen la responsabilidad que tuvieron en la resolución de ese conflicto. Va a permitir que las personas puedan pues comprender mejor, tener mayor tolerancia hacia las personas con las cuales tienen los impases para recibir la misma tolerancia. Como que la prioridad es ir trabajando en una nueva cultura de resolución de conflictos cimentada desde los métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y los otros métodos, porque no podemos descartar una negociación directa, no podemos descartar una amigable composición entre moradores de un barrio, de una ruralidad. Entonces, la prioridad es utilizar estos métodos dialógicos que permiten un acercamiento pacífico para resolver las controversias. Muchísimas gracias. Bueno, dentro del mismo tema de justicia viene una pregunta compleja. Vemos en redes sociales largas filas de abogados ingresando escritos, vemos la dificultad de realizar audiencias en las unidades judiciales y por supuesto estos temas que ya hemos hablado, que es el incremento de los conflictos durante esta pandemia. ¿Podríamos hablar de un sistema judicial colapsado? ¿Cómo ve usted la administración de justicia en el Ecuador, doctor Guillermo Roballo? Bueno, es una pregunta bastante compleja, porque me parece que hay que empezar desde aceptar una cosa de lo que justamente decía Emilia y Olivia en sus interesantes intervenciones. Pero yo voy un poco más allá. No creo que solamente el sistema de justicia esté colapsado. Es los estados los que están colapsados en cuanto a su infraestructura de servicios, de bienes, de operacionalidades para los ciudadanos y ciudadanas. Y creo que una serie de instancias y sujetos sociales, activos, empresariales, por ejemplo, ya han empezado a colapsar porque no estábamos en la posibilidad o en la disponibilidad de responder adecuadamente a la serie de demandas en un proceso de pandemia. O sea, inclusive pensando estratégicamente, ¿no es cierto? Lo que en algún meme de Facebook estuve viendo, a ver quién, alce la mano, quién en enero del presente año puso en su plan de acción, en su plan operativo, la pandemia como una de las potenciales amenazas. Creo que absolutamente nadie, ni en lo público ni en lo privado. Y por ende, absolutamente el 16 de marzo, el 17 de marzo, cuando este país se cerró, absolutamente todas las instituciones quedamos un poco en jaque mate en ese momento. Ahora bien, hablando específicamente del sector justicia, es obvio que la respuesta de reapertura no pudo haber sido de otra manera más eficiente y más operacional, porque tengamos en cuenta que no solamente quedó de repente el país represado con respecto a lo que sucedió, o sea, el 17 de marzo quedaron un montón de causas sin poder ser atendidas adecuadamente. Pero adicionalmente, desde el 17 de marzo, cuando se cerró el sistema operativo de justicia, hasta el momento en que se pudo reabrir, que fue a inicios de junio, en algunos de los casos, ¿no es cierto?, en las ciudades aquellas donde teníamos el tráfico hacia amarillo, no es que las cosas empezaron a operacionalizarse de la noche a la mañana de manera mágica y espontánea. En ese sentido, me parece que es importante y que es interesante que también vayamos descubriendo y planteando algunos de los elementos que en esta coyuntura se han ido dando. El sistema que, por ejemplo, operacionalmente desde lo virtual ha ido generando el Consejo de la Judicatura, si bien aún no puede ser 100% operacional, ¿no es cierto?, por una serie de cuestiones que tienen que ver incluso con los recortes presupuestarios que lastimosamente hemos tenido que sufrir a causa de la crisis económica del Estado, son parte de esa respuesta. Pero también es necesario ir reconociendo que en el Ecuador el chip de lo virtual, de lo tecnológico, no es que era un chip, ¿no es cierto?, de
impuesto o interpuesto al 100% de la ciudadanía. Y ustedes bien lo ha recordado Olivia, en un determinado momento intentamos dar una respuesta que desde mi punto de vista no fue tan rápida como la que hubiéramos querido dar al momento de aprobar las audiencias telemáticas, pero tuvimos que esperar algunos elementos, pero casi inmediatamente hubo también una solicitud muy fuerte de parte de los centros de mediación de generar estas alternativas mixtas, por llamarlo de alguna manera. Y era porque también esto respondía a una realidad de que había muchas de las personas de los conflictos más habituales que estamos atendiendo como centros de mediación. Emilia nos lo recordaba en un inicio, los temas, por ejemplo, laborales, en donde posiblemente tal vez el patrono podía tener acceso a la firma electrónica, pero el empleado o el trabajador no podía tener acceso a esa misma firma electrónica. Entonces, nos tocó ir generando estos procesos mixtos en donde pueda haber la audiencia telemática, pero la firma en presencial. Ahora yo creo que estamos en un nuevo derrotero. A ver, la pandemia no se ha ido, el virus no se ha ido, es más, esperemos que estemos equivocados, pero lastimosamente el poder cerrar otra vez ciudades a un nivel hermético como el que tuvimos hacia marzo o abril es una probabilidad, lastimosamente es una probabilidad muy cierta. Entonces, lo único que yo creo que en este momento nos toca es empezar a no preocuparnos, sino a ocuparnos. Y como Consejo de la Judicatura significa generar en las unidades jurisdiccionales sistemas adecuados, sistemas que posibiliten, que generen la respuesta más adecuada a estos problemas. Nos tocará también ir generando con los centros de mediación, con los centros de arbitraje bajo sus autonomías, ¿no es cierto?, las respuestas más eficaces y eficientes para que se responda a los diferentes conflictos. Pero también tocará ir pensando de cómo hacemos un acercamiento hacia la ciudadanía de otros medios telemáticos. Después me parece que vamos a abordar un poco más de ese tema, pero por ejemplo, para mí, más allá de como servidor público del Consejo de la Judicatura, como ciudadano, este desnudamiento que se ha pegado a la sociedad ecuatoriana de esta brecha de acceso digital, de esta brecha de acceso tecnológico en las poblaciones ecuatorianas, para mí ha sido una de las cosas más increíblemente llamativas de todo este proceso de pandemia y en las cuales el Estado ecuatoriano tiene que actuar, porque es una de las cosas que tenemos que ir rompiendo. Muchísimas gracias y por supuesto esto nos da pie para seguir con una de las preguntas que tenemos preparadas, que es básicamente el cómo ha funcionado ya en la práctica en los centros de mediación estas modalidades de justicia telemática, presencial con bioseguridad, mixta. En la práctica, doctora Emilia Grijalva, coméntenos un poco qué prefieren las personas, cómo se adecúan a estas nuevas formas de solución de conflictos a través de las plataformas digitales. Gracias, Joana. Bueno, creo que hoy es de los pocos días en los que Guillermo y yo hemos concordado en ciertos puntos, casi siempre estamos discrepando, pero en realidad estoy plenamente de acuerdo con Guillermo que como sociedad, como país, no estábamos preparados para una situación así. No estuvimos preparados en octubre para la protesta de los indígenas y menos aún para una pandemia de este nivel. No hay acceso pleno a los medios digitales, se ha visto en temas educativos y se ha visto también en la justicia, por supuesto. Como Cámara de Comercio de Quito, en cuanto ocurrió el toque de queda, nos pusimos a trabajar en normas para la utilización de medios telemáticos. Debo reconocer que como centro, si bien se mencionaba superficialmente la utilización de estos medios, no se entraba a fondo a abordarlos, a establecer protocolos de cómo utilizar, cuándo utilizar, en la posibilidad de pensar en audiencias mixtas, porque seamos francos, la utilización de medios telemáticos era una excepción a la regla. Si es que la parte estaba en ese momento en otro país, entonces hacíamos una audiencia telemática.
eso era lo que ocurría en los centros. Si es que el árbitro en ese momento estaba con una calamidad doméstica, entonces ahí se aplicaban las audiencias telemáticas, pero no se realizaba un proceso completo de forma digital, en el que el expediente sea digital y las actuaciones también. Es por eso que empezamos justamente a hacer lo que menciona Guillermo, de cambiar ese chip y pensar con un chip tecnológico, un chip hacia el futuro. Y dentro de todo es lo que la pandemia nos permitió, es anticiparnos a aplicar estos lineamientos en los que utilicemos la tecnología no para una crisis, sino para implementarlos ya de forma permanente, para que sea el usuario, que es el dueño del proceso de mediación, que es el dueño del proceso de arbitraje, pueda elegir qué es lo que más le conviene. En nuestro caso, te comento, Joana, bueno, tenemos en realidad de todo. Como menciona Guillermo, hay mucha gente que no puede acceder no solamente a la firma electrónica, no tienen internet en sus hogares y hemos hecho, bueno, te comento, desde trasladarnos a los hogares para poder realizar una suerte de audiencia telemática asistidos por los funcionarios del centro, hasta recoger firmas, congregarnos solamente para la firma en el centro de mediación o toda la audiencia telemática. En la Cámara de Comercio se presta desde hace algunos años el servicio de facturación electrónica y es por eso que tenemos un convenio con una certificadora y esto nos permitió agilizar el proceso de obtención de firmas electrónicas que en otras certificadoras se estaba demorando un tiempo considerable y entiendo que sigue siendo así. Esto nos permitió que en 2 o 3 horas se pueda obtener firmas electrónicas y se pueda suscribir actas el mismo día. Sin embargo, tiene un costo, por supuesto, que es adicional a los costos que ya conlleva el proceso de mediación. Y pues hoy por hoy la gente no tiene los medios o le cuesta mucho más gastar en este tipo de soluciones. Y es por eso que también muchos de los centros, incluyendo la Cámara de Comercio, hizo también una rebaja en las tarifas para de alguna forma compensar justamente los gastos extras que se iba a incurrir por el tema de las firmas electrónicas. Como te digo, estamos abiertos a la modalidad que el usuario necesite, nos acoplamos a sus necesidades. Si es que residen en alguna ciudad lejana o lejos en la ciudad de Quito, nosotros podemos trasladarnos a receptar las firmas o realizar las mediaciones en un lugar más céntrico, obviamente teniendo en cuenta todas las medidas y protocolos de bioseguridad que sean necesarios. Perfecto. Muchas gracias, doctora Grijalva, por comentarnos esta experiencia. De alguna manera vamos viendo de que en la medida de lo posible, tanto el sector público como el sector privado, por supuesto, los ciudadanos y las ciudadanas han hecho esfuerzos precisamente para tratar de encontrar las soluciones a los problemas. Sin embargo, llega un momento, yo creo que esta es la parte más compleja para quienes estamos en mediación, en que sucede algo que habías comentado, que había comentado la doctora Olivia Cortés desde el principio, que es precisamente estas relaciones de abuso de poder. Es decir, ya pasamos una línea en el que el problema ya no es que existen dificultades económicas para pagar una liquidación o un despido, sino que se quiere sacar una ventaja de aquella situación. Sacar una ventaja de no pagar una deuda, aprovechando que tenemos un sistema de justicia actualmente que está retrasado, o aprovechar el momento para despedir a un trabajador que lleva 19 años y negarle su derecho a la jubilación, por decir estos ejemplos, ¿no? O estos ejemplos en donde existe más violencia contra la parte más débil. ¿Qué hacer en estas situaciones tan complejas? ¿Cómo cambiar la cultura de la ciudadanía en el sentido, o de estas personas, de estas pocas personas que actúan de determinada forma, de manera de poco a poco ir creciendo en el tema de justicia también, y de que los ciudadanos tengan este valor de justicia dentro de sus prioridades y en todas las actuaciones de su vida? Doctora Olivia Cortés, por favor. Bien, sí, uno de los temas más grandes es el tema cultural.
el tema cultural que incide en la resolución asertiva o no asertiva de los conflictos. Como tú expresabas, Joana, por un lado, habrán los dedos de la mano no son iguales. Habrán personas con grandes valores, con ética, respetuosas del derecho ajeno. Pero como se dice en la viña del Señor, hay de todo. Otras personas que están mirando la oportunidad para transgredir la norma, para evadir los derechos. Y entonces pienso que como que en esta nueva era, la sociedad, que somos todos, cada uno creativamente, necesitamos ir buscando mecanismos de desarrollar una nueva cultura del respeto a los derechos de los otros, del respeto que yo también tengo que tener por mis propios derechos y generar estos mecanismos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, ¿a cuántas personas está llegando vía estos medios virtuales telemáticos? Y entonces como que podríamos aprovechar el trabajar para ir consolidando un tema cultural. Sabemos que una cultura no se consolida de un día para otro. Como dice el profesor Maturana, la cultura es todo un proceso sistemático de trabajar, de incidir sobre un tema que queremos transformar. Y a mí me parece que algunos centros que de pronto por las imposibilidades de tipo técnico, estructural o institucional, podríamos estar haciendo esto que estás haciendo tú, que has tomado la batuta de lo que es trabajar en cultura de paz, seguir tus pasos y seguir abriendo el espacio de trabajar en más cultura ciudadana de respeto a los derechos. Por ejemplo, tú te pones a pensar, no está bien hacer las comparaciones, pero tú en Europa dejas una cartera en un lugar, pues tú regresas, esa cartera está allí, o buscan y te la devuelven. Aquí la cartera está al lado tuyo. Y bueno, tú miras a otro lugar y se desaparece la cartera. Es un tema cultural que tenemos que ir transformando, que pues vale la pena que se pueda ir trabajando en diferentes formas, yo que sé, en los centros de mediación, en los medios de comunicación, las escuelas, los colegios, las universidades. Creo que es el momento de fomentar una cultura de respeto para una convivencia pacífica, porque si no hay el respeto del derecho ajeno, no hay cultura de paz. La cultura de paz se transforma en un discurso bonito que a veces puede venir del Estado, que viene de las instituciones, que viene de los particulares, pero lo asumimos como un discurso vacío. Hay que darle contenido a partir de estrategias claras que apunten a trabajar y a desarrollar lo que estamos necesitando. Una cultura de respeto a los derechos para que se pueda hablar realmente de una justicia que es un tema que tiene que ver con mi relación con los otros. Perfecto, muchas gracias. Desde lo público, doctor Guillermo Roballo, ¿cómo cambiar estas malas actitudes de algunos ciudadanos de abusar en tiempos complejos, en tiempos muy difíciles, que es lo que más duele, ¿no? Que no estamos en condiciones normales y que precisamente en medio del dolor, de la angustia y de la incertidumbre, pues existen personas que abusan del derecho del otro o que no tienen este respeto por el derecho ajeno, como ha dicho la doctora Olivia Cortés. ¿Qué hacer? ¿Qué se propone desde la administración, desde el máximo órgano de administración de justicia del Ecuador? A ver, yo creo que el tema es bastante complejo y es lindísimo el poder conversar esto, y yo empezaría por algo que lo que decía la Emilia, y es que es justamente, yo creo que esta pandemia lo que nos desnuda es la no necesidad de que todos y todas pensemos por igual, es la necesidad de que todos y todas pensemos que el resto puede tener algo de razón, y ahí es donde entra el valor que tienen ustedes como mediadoras, como mediadores, como centros, como árbitros, como árbitras, porque estamos poniendo un grano de arena a no generar un consenso en Ecuador,
sino a generar un acuerdo en Ecuador que nos permita salir de esta crisis. Luego, me parece que como Estado ecuatoriano y como sociedad, hay tres cosas que para mí las he venido repitiendo cual loro de encierro en cuarentena cada vez que los centros de mediación me invitan a estos espacios que me parecen súper interesantes. Y ya que estamos de a buenas con la Emilia, ojalá que la próxima invitación venga de la Cámara de Comercio de Quito y con gusto estaré por ahí. Primer gran tema. La pandemia, insisto, desnuda una serie de desigualdades en el Ecuador muy fuertes. No que no las hayan existido antes, sino que ahora se hicieron mucho más visibles. Mientras algunos en nuestras casas tuvimos la suerte o tenemos la suerte de que pudimos comprar una computadora para papá, una computadora para mamá, la otra para el hijo, la otra para la hija, etcétera, etcétera. Y con todos los relajos y con todas las iras que pueden ser nuestros internets de casa, pero tuvimos acceso a internet, tenemos todavía cientos de miles de familias en el Ecuador en donde tiene que compartir el mismo teléfono medio mal usado, los 3 hijos que tienen que hacer teleeducación, más el papá y la mamá que tienen que hacer teletrabajo. En esas condiciones es imposible seguir pensando en una sociedad equitativa. Y cuando no podemos pensar en una sociedad equitativa, no podemos pensar en soluciones estructurales. Entonces, primer tema que tenemos que repensar hasta como Estado es en el tema de las inequidades, ¿no es cierto? Y en ese sentido, sí estamos bastante preocupados, al menos los que estamos trabajando en áreas de acceso a derecho, y la Emilia nos lo recordaba desde hace un momento, la última cifra del Ministerio de Trabajo habla de 350,000 personas que se han quedado sin trabajo solamente en el periodo de pandemia, y la cifra no está terminando, la cifra está lejos todavía de terminarse. La CEPAL acaba de sacar un análisis la anterior semana y habla de que países como el Ecuador van a tener crecimiento del menos 9% para diciembre de este año. Es decir, el tema se nos viene difícil. Entonces, si es que en esa dificultad no aprendemos a dialogar, estamos complicados y complicadas. Pero segundo tema, y ahí sí digo, eso es como una autocrítica al Estado ecuatoriano en el cual yo ahora soy un servidor público temporalmente porque simplemente estoy prestado por acá. Y es que si es que el Estado ecuatoriano no facilita y no accede a servicios virtuales para que esta nueva normalidad sea asequible para todos y todas, no vamos a poder hacer. Y significa rehacer ciertas condicionalidades. Yo mismo como ciudadano, en medio de esta pandemia tuve, y no voy a decir qué entidad pública fue, necesitaba hacer un trámite y de repente en medio de la pandemia me dijeron que ese trámite de 5 cosas que necesitaba, 2 podía hacerles telemáticamente y virtualmente y las otras 3 tenía que ir físicamente, con todo el riesgo que eso significaba. Entonces, si es que no ponemos a operativizar una máquina completamente compleja en todos estos elementos, va a ser muy difícil que salgamos adelante. Y tercero, el chip mental de la gente. O sea, yo sí creo que es necesario apostarle a grandes procesos de educación como este, pero creo que también hay que meternos mucho en la escuela, en los colegios, en la sociedad, como dice la Olivia, ¿no es cierto? Para cambiar estos patrones de creencias que tenemos, de que cuando me encuentro algo en la calle es porque la suerte me dio un golpe de la vida y tengo que cogerme eso. No, si es que algo encuentro en la calle, de alguien ha de ser y lo tengo que dejar ahí, pero también significa irle perdiendo el miedo a muchas condicionalidades y a muchas cuestiones. Yo creo que el futuro, si bien es bastante incierto, bastante difícil de empezar a reconocerlo, también nos marca un derrotero de que podemos y debemos fundamentar y fomentar la cultura de paz y todo esto que implica la cultura de paz dentro de la mediación y el arbitraje y todas las soluciones alternativas a conflictos. Perfecto, muchas gracias. Doctora Emilia Grijalva, sus comentarios respecto precisamente a este tema de desigualdad que vive nuestro país, ¿no? De ver que hay personas que en estos momentos pues tratan de sacar una ventaja en detrimento pues de los derechos del otro. Coméntenos. En efecto, Joana, y vengo a ponerle picante al asunto, nuevamente concuerdo con Guillermo, pero debo decir que el problema de la corrupción en el Ecuador ha alcanzado cifras alarmantes. Ya veníamos
durante al menos 2 décadas arrastrando un importante problema de corrupción enraizado en el Ecuador. Sin embargo, en la crisis sanitaria se ha visto que ha alcanzado niveles exorbitantes. El 7% del Producto Interno Bruto anual se pierde por temas de corrupción en el Ecuador. Esto es inaceptable. Y eso de las cifras que se conocen, que se llegan a conocer. Pero por supuesto, hay muchos casos que no los podemos conocer porque no se anuncian, porque no se vuelven públicos. Y esto no podemos aceptarlo como centros de mediación. Como menciona Olivia, Guillermo y seguramente Joana estarás tú de acuerdo, para lograr esa cultura de paz debemos ser honestos, debemos ser éticos, transparentes y responsables desde nuestros ámbitos de gestión, de negocios, de actividades. Es por esto que los centros también jugamos un rol importantísimo en esta situación, para que la gente deje de aprovecharse de las normas o de los vacíos en las normas o de la paralización en la justicia, o muchas empresas que, por ejemplo, despidieron a sus empleados pese a estar prohibido, indicando que iban a dejar de operar, pero siguen operando. Eso es ser deshonestos. Eso no está bien, eso no es correcto. Y un mediador debería hacer un trabajo también de indagación, precisamente, de qué hay detrás, para tratar de equilibrar esas fuerzas, esos poderes, para impedir que se produzcan abusos en las actas. Si bien el mediador no puede imponer su criterio, es importante que revise el contexto, que evalúe las propuestas que se están ventilando, las propuestas que están haciendo una y otra parte. Primero, para que sea materia transigible sobre la que se acuerde. Segundo, para que ese acuerdo sea ejecutable cuando tenga que ejecutarse. Pero sobre todo, para que se logre el fin ulterior de la mediación, que es satisfacer a ambas partes. Y que sea, por supuesto, legal el acuerdo. Vuelvo y reitero, Joana y estimados colegas, es necesario que todos actuemos con honestidad en los centros, desde la parte administrativa, al igual que los usuarios y, por supuesto, mediadores, árbitros y en el sistema judicial lo propio. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a las personas que nos están viendo en vivo mediante nuestra página en Facebook. Tenemos algunas preguntas. Doctora Olivia Cortés nos dice que si es obligatorio para el mediador hacer que se pague por parte del inquilino un 20% de la deuda por parte del inquilino al arrendador, cuando este último es discapacitado y se afectaría la ejecución en el caso de cumplirse esta disposición, el artículo 4 de la Ley de Apoyo Humanitario. Bueno, aquí está preguntando si el mediador puede hacer que esto sea obligatorio y también un análisis de la Ley de Apoyo Humanitario. Interesante pregunta, doctora. Bien, los temas de los conflictos que han aparecido, uno de los más recurrentes es el tema de inquilinato. Y yo retomo algo del tema antes de contestar la pregunta, de lo que comentaba Emilia, el tema de la honestidad. En muchos casos en consulta de que las personas perdieron el trabajo y que el arrendador les dice, pues tienes 5 días para irte. No obstante que la norma no permite todo aquello, pero le dicen, sí, y te vas porque en estos momentos los juzgados no te van a atender en 1 año. Y te vas y yo me quedo con tu garantía de 2 meses. Y comienza cabal de la norma que protege sus derechos. Y entonces en este caso la ley humanitaria pues es muy clara en los temas laborales, en los temas de inquilinato, y entonces aquí las personas lo que tienen es que ponerse de acuerdo a esta norma, porque si una persona no quiere respetar la ley humanitaria, los parámetros de esta ley, entonces no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, no hay una mediación, y si no hay una mediación, el conflicto sigue, el conflicto va a escalar, y sabemos que se va a prolongar la resolución porque, como decía Guillermo, el sistema realmente está colapsado. Entonces, yo conversando con mis colegas del consultorio jurídico, porque ustedes saben que el Centro de Mediación es parte del consultorio jurídico de la Católica. Entonces, me dicen, ¿habrán causas
nuevas causas no se reciben. Y si estas nuevas causas podrían estar resueltas en un año, porque ya de por sí están resueltas. Entonces, no hay de otra. La gente tiene que pensar responsablemente, honestamente y mirar a la mediación como una opción de resolver sus controversias con acuerdos con los cuales las personas satisfagan intereses y que puedan vivir con paz y con tranquilidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Dentro del mismo tema nos preguntan si es que el Consejo de la Judicatura emite o va a emitir sanciones a aquellos que no quieran o que abusen de los derechos de otras personas, aprovechando que no hay un sistema judicial funcionando normalmente. Para el doctor Guillermo. Bueno, solamente aclarar una cuestión. En cualquier momento, siempre el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo de la función judicial, ha estado pendiente de las causas y de los procesos, porque coincido en algo totalmente, en el sentido de que lastimosamente la intencionalidad del aprovechamiento ha sido parte como de esa corrupción normalizada que también nos hablaba, en el cual coincido completamente en el sentido de que posiblemente la peor parte de la pandemia ha sido esta pandemia de la corrupción y de la corrupción en grandes esferas, pero que es una corrupción que también se va transmitiendo desde los actos chiquitos, desde los pequeños, desde los cotidianos, porque parece que lo hemos ido normalizando. Entonces yo sí le invito a la ciudadanía a utilizar los canales adecuados, por ejemplo, cuando un abogado o una abogada no cumple con su trabajo. Existen procedimientos en los cuales podemos como ciudadanos, ciudadanas, quejarnos. Al igual que podemos quejarnos de un mal hecho de un centro de mediación, de arbitraje, de cualquier persona. Y en el caso de que un operador de justicia, de que una operadora de justicia no haya realizado su trabajo, existen las herramientas de control disciplinario. Utilicémosla. Y más allá de eso, existen una serie de garantías, una serie de procesos y una serie de procedimientos. Ahora, yo sí confío mucho en que nuestros 93 centros de mediación, porque ya el día de ayer fueron aprobados un par de más, nuestros 93 centros de mediación activos en la actualidad están queriendo hacer bien las cosas. Las causas que hemos ido viendo durante el último semestre, aunque han tenido que disminuir por obvias razones, son parte de esa respuesta estratégica que tenemos que dar al ciudadano y a la ciudadana ecuatoriana. Y yo sí creo y estoy fervientemente enamorado de esta causa de la mediación. Yo no creo trabajar por la mediación, yo creo amar la mediación. Y en ese sentido yo creo que estamos con personas que al amar la mediación también van a amar la posibilidad de fomentarla, fundamentarla, generarla con mucha más fuerza sistémica en este tiempo que el Ecuador lo necesita. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muy buenos comentarios en Facebook. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo, que nos mandan saludos. Un abrazo a todos y todas. Vamos ya a finalizar. Y bueno, en el tema de cultura de paz, quisiera hacerles una pregunta a los tres panelistas. ¿Qué hacer? Y siempre yo pido 3 recomendaciones. Yo sé que los mediadores no somos muy de aconsejar, pero al menos tener 3 recomendaciones importantes en estos tiempos donde los conflictos aumentan, donde la sensibilidad pues es mucho más alta. ¿Qué hacer frente a la respuesta, a lo mejor salida de tono, agresiva de la otra persona? ¿Qué hacer cuando una persona responde de una forma muy cerrada frente a una petición nuestra? O cuando alguien pues ocupa algo que nos pertenece, ¿qué recomendaciones nos podrían dar con su amplia trayectoria en el ámbito de solución de conflictos para estas situaciones, desde las más cotidianas hasta ya situaciones más complejas? Empezamos con la doctora Olivia Cortés y bueno, ya nos vamos despidiendo también. Muchas gracias. Bien. La comunicación es un detonante del conflicto. La comunicación tiene una doble vía. Y te la explico así muy sencillamente. Si alguien eleva la voz, alguien grita, seguramente te van a gritar. Entonces,
tener un manejo apropiado de la comunicación, una comunicación que respete a los otros, porque si yo quiero respeto, necesito respetar a las otras personas. Y entonces yo diría que por un lado, frente a los conflictos, manejarse en una comunicación respetuosa e implicaría que tengo que ser, como dice Harvard, suave con las personas y duro con el problema, porque las personas tenemos autoestima. Y entonces, frente a esa comunicación distorsionada que hiere tu autoestima, el conflicto se dispara y empieza a escalar. Eso por un lado. Por otro lado, tener una asesoría frente al conflicto, pues de un mediador, de un abogado, de una persona con experiencia que te dé luces y que te ayude a tener calma y serenidad. Y también buscar soluciones amigables y pacíficas, no confrontadoras, porque hay que trabajar en esa cultura de la confrontación para ir a la cultura de la colaboración, de la pacificación. Y por último, yo diría hacer un esfuerzo de ser tolerante con las personas para que sean tolerantes con uno, ¿no? Entonces, por allí va el asunto. Muchas gracias por el espacio y gracias por compartir con personajes y profesionales tan importantes aquí del Ecuador. Y gracias a ti, Joana, que bueno, nos estás dando la pauta para continuar en este camino. Muchas gracias. Doctora Emilia, pues es su turno de darnos aquellos 3 tips muy importantes para poder manejarnos en esta pandemia. Bueno, yo les aconsejaría en el caso de que se presente un conflicto que nos puede y nos pasa a todos, lo primero es un llamado a la calma. No tomemos decisiones en caliente, no tomemos decisiones de forma impulsiva. El segundo consejo sería asesorémonos bien. Hay muchos canales de comunicación en el que todos podemos acceder a las normas que han dictado. Podemos buscar asesoría gratuita también en muchos gremios, en muchas fundaciones, en universidades, en centros de mediación públicos y privados, justamente donde nos van a presentar un abanico de opciones y de soluciones para nuestros problemas. Entonces, confiemos también en esa asesoría y busquémosla. La solución no va a buscarnos a nosotros, nosotros tenemos que hacer el llamado y ahí nos va a encontrar. Y la tercera, pues, que prime el respeto, sea que vayamos a un juicio o sea que vayamos a un método alternativo, a una mediación o a una negociación, hagámoslo con el mayor de los respetos, como les dije, poniéndonos en los zapatos del otro. Es la única forma, cediendo en las posiciones de nuestros propios intereses y, como dice Olivia, siendo duros con el problema, es donde vamos a poder llegar a acuerdos asertivos. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Robales. Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente también agradezco esta oportunidad de haber compartido presencialmente, entre comillas, con 3 directoras de 3 centros de mediación magníficos: Emilia en la Cámara, Joana en Mediatores, Olivia en la Católica, y también veo que han estado conectados algunos colegas, directores y directoras de centros de mediación, a quienes les mando un abrazo virtual como de costumbre para saber que estamos sumando causas. Y me parece que simplemente los 3 consejos, y estoy reiterando lo que ha dicho Olivia y Emilia con mucha inteligencia: el diálogo es el camino. O sea, ante todo, siempre la posibilidad de dialogar, de encontrar soluciones, es el único camino y alternativa posible. Segundo, esa posibilidad de saber que el otro, la otra, es un existente no confrontativo de lo que somos, sino que es un existente complementario a lo que somos, es la mayor riqueza que tenemos. Y por último, yo creo que cuando más uno está hundido en el fango, se da cuenta de que existen otras oportunidades. Y yo sí aspiro, y creo que los que estamos y las que estamos aquí sentados, y la Dirección de Acceso, y nuestra directora, y nuestro Consejo de la Judicatura, y nuestro Estado, sueña con que esto sea una gran oportunidad para encontrar un país diferente, una sociedad diferente.
Y para eso hay que estar listos y listas para transformarnos en agentes de cambio. Entonces, desde nuestra parte, total apertura para cualquier proceso de sumar, de generar procesos para seguir hacia adelante, porque ese es el único camino que nos toca. Ante las dificultades, mirar que el horizonte todavía está bastante bueno en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Bueno, palabras muy sabias. Yo creo que a muchas personas nos va a llegar pues muy bien en estos momentos y sobre todo que vienen de personas con una amplia experiencia en el campo de conflictos, de solución de conflictos, de medios alternativos de solución de conflictos, a quienes agradecemos profundamente este compromiso y juntos pues renovamos el entusiasmo de seguir adelante promoviendo esta cultura de paz. Sabemos que hoy más que nunca nuestro país y el mundo nos necesita y nosotros pues también nos hacemos presentes en estos momentos muy complejos, dando como siempre digo, un poco de luz en toda esta oscuridad, en todos estos tiempos confusos, convulsos que estamos viviendo. Así que quiero agradecer pues profundamente a todos por acompañarnos, a las personas que nos están viendo, a la Universidad de los Hemisferios que siempre nos apoya en este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias por estar ahí comprometidos siempre, por seguirnos, por hacer las preguntas, por compartir este contenido, porque creo que desde allí es el comienzo para seguir expandiendo, pues como hemos analizado esta cultura de paz. Así que muchísimas gracias y Dios mediante, como siempre digo, nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa en Mediatores Live. Muchísimas gracias pues a los panelistas por estar con nosotros, a la doctora Olivia Cortés, a la doctora Emilia Grijalva, al doctor Guillermo Roballo del Consejo de la Judicatura. Gracias al Consejo de la Judicatura por atender siempre nuestras invitaciones y estar dispuestos a colaborar con estos espacios también. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias.